Bienvenida aquí al Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana, a una mesa más del seminario permanente que la Fundación Ortega y Gasset ha organizado en su sede de México con motivo de las elecciones del 1 de julio. Ya tuvimos unas mesas anteriores a las elecciones y luego posterior al resultado del 1 de julio de 2018, pues hemos venido realizando también estas mesas de debate. El día de hoy la mesa lleva como título ¿Cómo y quién va a gobernar el Congreso de la Unión? Creo que en el cómo, sí, está más bien la pregunta y no tanto en quién, porque ya con la abrumadora victoria del partido Morena, pues tendrán mayoría relativa en el Congreso de la Unión. Creo que hasta en eso, yo creo que con sus asegúnes y con algunas cuestiones que creo que será importante escuchar al día de hoy, los comentarios y el análisis de nuestros invitados, a los cuales agradezco en nombre de la Fundación Ortega y Gasset, de su sede de Madrid, y obviamente de su representación aquí en México, así como de la presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, Silvia Molina, de el agradecimiento compartido entre las dos instituciones hermanas para nuestros invitados que aceptaron gustosamente y además con mucho interés en venir y debatir el día de hoy con nosotros. Doy la más cordial entonces bienvenida a Gabriela de la Riva. Muchas gracias, Gabriela, por asistir. También a Luis Estrada. Luis, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y también en la transmisión streaming que ahora mismo ya empezó. También a nuestro amigo y colega Rafael Estrada. Rafa, muchas gracias. Y sobre todo, y como siempre, mi gratitud y de la Fundación y del Seminario a Vianey Fernández, que siempre nos ayuda y coopera y también de manera desinteresada y con mucho, digo desinteresada en el sentido de que siempre está pendiente de qué es lo que pasa en el contexto nacional y viene aquí y también participa de estas mesas. Vianey, muchas gracias por tu moderación siempre tan ágil e inteligente. Bueno, sin mayor preámbulo, creo que el tema está sobre la mesa, es quién va a gobernar el Congreso de la Unión. El formato, como en otras ocasiones, ya lo conocen. La moderadora empezará haciendo la pregunta inicial con una primera ronda de preguntas y luego posteriormente cada uno de los ponentes dispondrá de un tiempo y luego al final vamos a contar también con las preguntas que pudieran hacer. Les vamos a pasar un papelito para que nos escriban en ellas sus comentarios o sus preguntas. No me queda entonces más que darles la bienvenida y ya arrancamos entonces bien ahí con esta mesa. Muchas gracias. Muy buenas noches, pues muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan aquí en el auditorio, también a quienes nos ven a través de redes sociales y por supuesto al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset por esta oportunidad, porque justo después de las elecciones del 1 de julio hay muchísimos cuestionamientos en el aire y la idea es que tanto las instituciones académicas, las sociedades de las organizaciones de la sociedad civil, pues seamos, y también los medios de comunicación, seamos un espacio de análisis, de reflexión y pues de diálogo ante estos cuestionamientos. Si bien el pasado 1 de julio vimos un éxito más de la democracia, de la joven democracia de nuestro país, y digo éxito porque se pudieron llevar a cabo unas elecciones en las que ganó una opción política con esa contundencia. Ya lo hubieran querido aquella generación de 1976 tener tantas opciones en una boleta política, ¿no? En ese entonces había una sola persona, un solo candidato. Bueno, pues del 76 al 2018 hay una gran historia, una brecha enorme de la democracia, de ahí que digo el éxito. Ahora, después de estas elecciones, evidentemente hubo un triunfo contundente de una opción política. Tal vez desde el 2000 no veíamos que una opción política tuviera una mayoría no solo en los congresos, en el Congreso Federal, sino también en los congresos locales. La opción política de Morena
se llevó no solo la mayoría en el Congreso, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, sino también en los 19 de los 32 congresos locales. Y ante esta apabullante victoria, los cuestionamientos empiezan a surgir. ¿Cuáles, cómo y cuándo los contrapesos? ¿Será precisamente una de las instituciones del Estado democrático como es el Congreso de la Unión uno de ellos? Bueno, precisamente para abundar sobre este cuestionamiento están aquí con nosotros los especialistas quienes responderán a quién y cómo va a gobernar el Congreso de la Unión. ¿Será una sola opción política o más aún una sola persona? Eso lo estaremos viendo y ellos serán quienes nos lo dirán. Agradezco que estén con nosotros el día de hoy Gabriela de la Riva, fundadora de La Riva Group. Muchísimas gracias. Luis Estrada Estrafón, socio y director general de SPIN, Taller de Comunicación Política. Maestro, muchas gracias. Y el doctor Rafael Estrada Michel, académico de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, preguntarles desde su perspectiva, ¿cómo calificarían la conformación de el próximo Congreso que veremos a partir de septiembre? No sé si usted comenzar a meditar. Bueno, a mí me gustaría hablarles un poco, yo hago investigación de mercados, entonces más que mi opinión muy personal, a mí me gustaría hablar un poco de lo que la gente opina y de lo que la gente está diciendo y de lo que la gente espera. Yo creo que se da una situación muy especial, porque cuando empezó la pre-campaña, nosotros veníamos midiendo constantemente cuál era el ánimo social y lo que la gente decía, y había un ambiente de incertidumbre que era el que prevalecía por arriba de todo. Decía Hofstede que México es un país que no resiste la incertidumbre, que lo apabulla, que le preocupa mucho la incertidumbre. Pero era tan fuerte o fue volviéndose cada vez más fuerte el coraje, el enojo de los mexicanos. Y cuando medimos cuál era la emoción que prevalecía, era el enojo por sobre todas las otras emociones. E incluso cuando desmenuzamos y vimos cuál era la causa principal era la corrupción. En el momento de las elecciones y en el momento en que la gente fue a votar, lo que tenía en la mente, un poquito antes y en ese momento, con mucho coraje y en contra de la corrupción. El 87% de la población puso en primer lugar que lo que más le enojaba en ese momento era la corrupción. Entonces, bueno, la corrupción, se habló mucho de impunidad también en esa corrupción, y sobre todo, curiosamente, a la gente le molestaban mucho los excesos, el cinismo, los lujos, y hoy, que después de las elecciones, resaltan algunos puntos en especial. Primero, que la gente votó carro completo, que por primera vez la gente dijo, ¿saben qué? Aunque a mí no me convenza plenamente mi candidato o no lo conozca para el Senado o para diputados, pues vamos a votar carro completo, porque si no, el que gobierne no va a poder resolver, no va a poder tomar decisiones. Y ese es un aspecto que a nosotros particularmente nos llama mucho la atención, porque no había pasado en las otras elecciones. La gente no estaba tan consciente de que estaba votando por carro completo. En el último estudio que acabamos de hacer, hay otro elemento muy interesante. Se empieza a conocer, porque la gente todavía no lo llega a conocer bien, que va a haber una mayoría de mujeres sobre hombres. Se espera que no sean Juanitas, se espera que no pase lo que ha pasado otras veces, pero se está intuyendo que podría haber un cambio, un estilo de liderazgo diferente. Y cuando empezamos a decir que es diferente,
entonces empiezan a decir, bueno, podría ser un liderazgo, las mujeres son más responsables, faltan menos al trabajo, seguramente algo va a pasar si son más mujeres y pueden poner en orden a los hombres. Y finalmente, pues el estilo, la mayoría está esperando que todo ese estilo luego les voy a hablar cuando ya me toque, de los detalles de la imagen que tienen de senadores y diputados. Me refiero no a los especialistas, a la gente de la calle. Pero en este momento, que es un momento de optimismo, aquí tengo también mediciones del estado de ánimo que prevalece hoy versus las otras elecciones o versus otros momentos, está más alto que nunca. Esperan que prevalezca el estilo del presidente electo, López Obrador, al que lo ven como más cercano a la gente, más horizontal y como más gente común, gente como nosotros. Entonces esperan de estos nuevos senadores y diputados pues, que vengan a actuar como gente normal, no con la imagen mítica y real que tenemos ahorita de una conversación vertical, muy vertical, de arriba para abajo, y bueno, con un montón de características que se pueden después decir, para no quitarles tiempo, pero sí hay cierta esperanza y cierto optimismo en que la gente venga a actuar de forma diferente, que sea más común y corriente. Lo que más le molesta, si quieren, pues una vez lo que más les molesta son los excesos, la corrupción, la poca sensibilidad en cuanto a senadores y diputados, que son el símbolo del político abusivo, que tienen resultados poco tangibles y que no hacen nada. Sobre todo ya cuando pasamos a los atributos más particulares, los que prevalecen tienen sueldos muy altos que ellos mismos se ponen y no trabajan, y esta relación de ganan muy bien y tienen sueldos y no trabajan, cuando yo me sobo el lomo y yo trabajo muchísimo y yo tengo un sueldo justo a veces y a veces no, pero trabajo en horarios normales, a la gente le molesta muchísimo que todos, o la gran mayoría, entre comillas, esa es la imagen, cobren y no trabajen como deberían trabajar. Exceso de prestaciones, no van a trabajar en horarios completos, eso sale muy repetitivo, poco preparados, votan en masa, realmente no saben ni por lo que están votando, les vale si es bueno o no para el país, les conviene estar bien con el partido y no con la gente, llegan al Congreso para enriquecerse y beneficiarse a sí mismos y no al país. Y luego hay muchas también menciones de que ahí dentro del Congreso, dentro del Senado, pues hay muchas bebidas, comidas caras, hay peluqueros, hay prostitución, hay guaruras, hay negocio en lo oscurito y hay dispendio total. Entonces yo creo que los que vienen ahorita pues realmente tienen un reto importante, porque se está esperando que se dé un cambio, y el cambio debería ser con ese carro completo a un estilo que se espera sea un estilo más cercano a la gente, un estilo menos dispendioso y un estilo más austero. Entonces, si quieren ver. Muy bien, muchísimas gracias, maestra, por darnos esta radiografía de la opinión pública que al final del día determinó cómo quedaron las fuerzas políticas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Ya más adelante le preguntaremos, pues si realmente
van a poder cumplir o no con las expectativas, estos, así como usted lo nombra, estos que llegan. Ahora me gustaría ir con el doctor Rafael Estrada Michel. Doctor, usted desde el punto de vista político, es analista político, desde el punto de vista político, ¿qué pasó el 1 de julio que los mexicanos decidieron decantarse de esta manera para que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República pues obtuviera la mayoría un solo plan? Pues muchas gracias, Jenny, y una disculpa a todas y a todos ustedes y a los compañeros integrantes de la mesa por el retardo. Y como muy bien ha dicho la maestra de la Riva, las mujeres son más responsables que los hombres. Y el tráfico es masculino y un servidor también. Una disculpa, muy sentida. Yo creo que Vianney empezaba esta mesa de la manera más exacta posible y nos ha hecho una pregunta tramposa porque ella sabe muy bien la respuesta. De hecho, ya la dio. La transición democrática, como muy bien había señalado, nunca ha pasado desde el año 1997, que en realidad comenzó en términos fácticos y sustantivos, nunca ha pasado por cámaras con gobierno mayoritario. Eso es muy importante decirlo. Y hay que ver si nuestro presidencialismo va a soportar ese embate o se va a replegar sobre sí mismo, y podemos estar frente a una recomposición, no quiero decir autoritaria porque esos son malos augurios, pero sí una recomposición de un sistema republicano presidencial que haga poco caso de los controles congresionales. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón histórica, porque nuestro sistema presidencial, nuestro sistema republicano, no está o no parece estar diseñado para figuras congresionales demasiado fuertes. De hecho, siempre fue concebido como un sistema desde sus orígenes en Cádiz. Me van ustedes a decir, bueno, Cádiz no es una constitución republicana, sino monárquica, pero el diseño del Congreso es básicamente el que hemos venido teniendo en nuestro país, cosa muy curiosa, una continuidad que ni siquiera en España europea se dio hasta más o menos el año 97-2000, que mencionabas. ¿En qué sentido? Bueno, pues desde Cádiz se comenzó con esa tradición de que la presidencia de la mesa directiva era una presidencia rotativa, una presidencia que cada mes cambiaba, por lo tanto nunca encontrabas a las figuras realmente representativas del Congreso que le pudieran hacer un contrafuerte, primero al rey de las Españas y después al presidente de la República. Yo todavía recuerdo cuando era niño y no tan niño, o sea, ya jovencito preocupado por estos temas, el presidente del Congreso, que además siempre era del partido hegemónico, cambiaba mes con mes, como ustedes recordarán. Y allá en la prehistoria gaditana, además, modificaba la composición de las comisiones, la presidencia y la secretaría, las vocalías de las comisiones del Congreso, cada mes. Por lo tanto, no había forma de hacer una labor parlamentaria que siquiera pudiera suponer un contrapeso al Ejecutivo. Hoy estamos en un escenario completamente distinto. Lo que ocurrió en la elección de 2018, como muy bien decía la maestra de la Riva, es una cosa inédita. Hemos vuelto a votar por un presidente muy fuerte, por un presidente que es capaz de determinar. Ya hoy conocemos, fíjense, cosa inédita en nuestra todavía joven, aunque ya no tan joven, yo diría más bien adolescente con todos los problemas de la adolescencia, transición democrática. Hoy ya sabemos quién va a ser el presidente del Senado de la República, ya sabemos quién va a presidir la Cámara de Diputados y conocemos los nombres de quienes serán los jefes de las bancadas mayoritarias en coalición o por sí mismas. Ya podemos discutir un poquito de ese tema más adelante en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esto es algo que desde el año 1997, desde aquella famosa presidencia de la mesa directiva de Porfirio Muñoz Ledo, llamado ahora también a presidir la Cámara de Diputados, con aquella ya célebre en nuestra historia republicana respuesta al informe del presidente Zedillo. Bueno, esto es algo que no habíamos visto desde el año 97. Y en aquel entonces, como muy bien señalabas, con un contrapeso y una división de las fuerzas parlamentarias mucho mayor que la que vamos a observar ahora. ¿Por qué se votó? Yo no sé si exactamente votamos por eso, no sé si los 30 millones de votos del presidente electo y de su movimiento
podemos traducirlo en un mandato tal cual por esta hegemonía casi sin contrapesos, y además, como también muy bien señalabas, que se traduce en una mayoría en las cámaras locales, en las legislaturas de los estados, suficiente para modificar la Constitución General de la República, con algunas alianzas si ustedes quieren, pero básicamente eso es algo que hoy puede hacer el presidente López Obrador. Yo no sé si es exactamente el mandato de los electores, pero sé que por ahí avanzó, combinado con un sistema electoral que quizá ya no esté, y un sistema de representación parlamentaria que quizá ya no esté acorde con los tiempos que vivimos, que ya no son los del 76-77 que tú mencionabas. Yo creo, soy de los que creen, si quieren discutimos eso más adelante, que es necesario un ayornamiento, una actualización de nuestro sistema representativo en ambas cámaras, pero más allá de eso, se traduzca o no en un mandato el juego de los partidos, algunos en franca liquidación. Hoy por hoy nos está hablando de un mandato, entre comillas, y no exactamente representativo, sin mandato al fin y al cabo, que habla de la búsqueda de una presidencia no solo fuerte, sino eficaz, sólida, y como muy bien decía Gabriela, que no haga ningún tipo de concesiones a la corrupción. El artículo de ayer o de hoy, no sé bien, porque con la red ya uno no sabe, de Riva Palacio, es muy exacto mi manera de ver al respecto. El mandato, no nos equivoquemos, el mandato es muy claro en cuanto al combate de la impunidad y por lo tanto en cuanto a la lucha efectiva contra la corrupción. Si la Cámara o las cámaras se repliegan, se ven a sí mismas como entidades débiles frente al Ejecutivo, si no toman en cuenta este nuevo estilo de gobernar desde el Parlamento, inédito en América Latina y prácticamente todos los países de la OCDE, que es tanto como decir de Occidente, de una mayoría de representantes femeninas, si no aplican ese nuevo estilo de gobernarse, es muy probable que estemos ante una recomposición del sistema presidencial mexicano, que ese sí, salvo mejor opinión de ustedes, nos ha quedado muy bien, para bien y sobre todo para mal, en los 200 años de vida independiente que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y continúo con el maestro Luis Estrada. Aprovecho precisamente las ideas del doctor Rafael para preguntarle: ¿usted también piensa, después de este 1 de julio, que estamos ante el regreso del presidencialismo, o el presidencialismo nunca se fue, o bien estamos frente a un partido hegemónico o predominante? Gracias, Janet. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a Samuel Aguilar y a José Francisco Parra la invitación al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. ¿Cómo empezar? Creo que lo que debemos tomar en cuenta, traigo una presentación a ver si la podemos proyectar, son unas breves ideas al respecto. Quizá lo que sorprende el resultado de 2018, la elección presidencial, es el alto porcentaje que obtiene el candidato presidencial. El candidato presidencial obtiene más del 50% por primera vez desde 1994, si no es que 88 en realidad, ¿no? Dependiendo qué versión de la elección de 88 quieran tomar en cuenta. Y al respecto, el sistema electoral mexicano, la forma en la que está diseñado y cómo se concibe, lo que refuerza es, en principio, un mandato que le dé al presidente suficientes herramientas, si es que esa es la forma en la que los electores deciden apoyar. Es decir, existen diversas reglas en el sistema electoral, dos muy importantes, que hacen que el presidente obtenga un respaldo prácticamente todo el tiempo de la misma proporción que obtiene el voto para él en las cámaras. Es decir, entre 80 y 90% de la gente vota igual todas las boletas en elecciones concurrentes. Esto es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, no es nada más los mexicanos, y esto es un fenómeno que ocurre prácticamente siempre, no es algo nuevo.
Al votar todo igual, especialmente en elecciones concurrentes, y habiendo sido la elección más grande en la historia de México, en la cual más elecciones concurrentes fueron el mismo día, pues lo que se obtiene es precisamente un resultado abrumador a favor del partido por el cual la gente votó para candidato a la presidencia. Y esa es una de las razones por las cuales el PES, por ejemplo, tiene legisladores, pero pierde el registro. Porque todo el mundo está votando Morena en todas las boletas. En varios estados donde hubo elecciones concurrentes para gobernador, para presidentes municipales, como por ejemplo la Ciudad de México, para la asamblea local, hubo 6 boletas para la gente. Y la gente no toma el tiempo, eso repito, no es una cuestión de mexicanidad, es algo que ocurre en cualquier otra parte del mundo, minimiza la cantidad de información que necesita para procesar las campañas políticas, que podemos platicar de la ley electoral en términos de las campañas y lo difícil que es modificar las preferencias a lo largo de las campañas con esta ley, pero minimizan la información que necesitan y se cuelgan prácticamente de la campaña presidencial solamente para obtener toda la información que necesitan para el resto de las campañas. Y es por eso que la gente vota todo igual. Los partidos políticos saben esta situación y, por tanto, las candidaturas hacen una especie de maridaje a todos los niveles, en los cuales muestran fotografías, y seguramente lo vieron aquí o en cualquier otra parte del país, donde se veían fotografías de los candidatos a diputados locales, a diputados federales, a senadores, del candidato junto con el candidato presidencial, porque esa es la mejor forma de que la gente pueda identificar por quién tiene que votar en el resto de las boletas. Y aparte también tiene una característica en la cual el financiamiento de los partidos puede reacomodarse de tal forma que el dinero de las campañas para diputados sirva para también las campañas para presidente sin rebasar los topes de campaña. Muy bien. Y con esto en mente, lo que observamos es que habiendo tenido esta ley electoral en la cual el presidente obtiene, el partido del presidente obtiene un porcentaje similar en el Congreso al que obtiene en la elección presidencial, pues le da más o menos siempre el mismo porcentaje. Repito, lo sorprendente es el 50 o más del 50% que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en la elección para presidente y que se refleja en ambas cámaras una vez que se formen las coaliciones, tanto de PT, PES, con Morena. Y el presidencialismo entonces se presenta con un partido o un presidente que tiene mayoría en ambos partidos, un gobierno unificado, que no se presentaba desde 1994. Traigo unas cifras, ojalá las podamos ver, pero en 1994 el partido del presidente obtuvo mayoría en ambas cámaras y también en ese momento gobernaba, por supuesto, ese partido prácticamente todo el país, los congresos locales, etc. Cosa que no necesariamente sucede ahora. Pero entonces, la pregunta es, ¿el presidente en México es fuerte por el resultado electoral o por las leyes y los poderes que se le dan al presidente versus el legislativo? Esa es la pregunta que se tendría que hacer. En términos de vetos y en términos de poder vis a vis el legislativo, el presidente mexicano, en comparación con sus pares latinoamericanos, es débil, es más débil. Entonces, ¿por qué tenemos un presidencialismo histórico tan fuerte? Bueno, según Molinari y Weldon, de 1997, dicen, las 3 raíces o las 3 razones del poder y del presidente en México, los 3 momentos del presidencialismo en México, son los siguientes. El primero, que el presidente es líder del partido, simultáneamente. Los priistas, hasta Salinas, algunos pensarán que Cedillo a ratos, eran líder de su partido. ¿Qué significa esto o qué implica esto? Que todos los legisladores, en un entorno donde no hay elección consecutiva, y ahorita paso a ese punto, todavía en la elección de 2018 no hubo, para quienes estaban en el Congreso y fueron votados, no hubo elección consecutiva. Para esos legisladores, la opinión del jefe es lo que define su futuro político, no su electorado que los votó, sino el líder del partido. Entonces, a quien le rinden cuentas es al líder del partido, que en este caso, en la época priista, es al presidente, y
lo que vamos a ver ahora es que en la época morenista se lo deberán también al presidente. Entonces, digamos, los poderes del presidencialismo, la primera razón, el presidente es el líder del partido, el PRI hasta el 94, una palomita, Morena 2018, una palomita también. La segunda razón, no hay elección consecutiva. México es el único país, imagínense, participan 198 países en las Olimpiadas, ¿no? El único país del mundo que no tiene elección consecutiva para el legislador. Apenas va a empezar. Y hay una elección, y habrá una reelección a la mexicana, con límites y moderada por el líder del partido. Ahorita podemos platicar un poco más de eso. Pero ¿qué implica que no haya elección consecutiva? Repito, que una vez que son electos los diputados locales, los diputados federales y los senadores, y lo podríamos extender si quieren al presidente, que también no se reelige, no responden al mandato de quienes los eligen. Los diputados de los distritos nunca regresan, no tienen que regresar a sus distritos, porque no es importante para ellos mantener o ganar el voto nuevamente de su electorado. Con quien tienen que quedar bien es con el presidente, que es el líder del partido, que es el que les va a garantizar un futuro. Entonces, el presidente manda sobre los futuros de los legisladores, senadores, diputados locales, diputados federales. Entonces, la no elección consecutiva, segunda característica del poder del presidencialismo en México durante la época priista hasta 1994, palomita. Morena 2018, también palomita, van dos. Y la tercera, que es una de las cualidades más importantes del sistema mexicano, y es, finalmente, el presidente, el obtener mayoría en ambas cámaras, el partido del presidente, gobierno unificado, le abre la puerta para que pueda en todo momento modificar las leyes, porque los legisladores están a sus órdenes, porque él es el líder del partido, porque no hay elección consecutiva y porque el futuro depende de lo que él les diga. Entonces, para mí, en ese sentido, nuevamente otra palomita. Las tres características del priismo presidencial, el poder del presidente hasta 1994, se replican en Morena 2018. Y entonces, ante la pregunta, ¿quién y cómo gobierna el Congreso 2018 en México?, no tuve que pensarlo mucho. Andrés Manuel López Obrador. No hemos terminado. Aún con esta conclusión del doctor Luis Estrada, no hemos terminado. Parece que apenas vamos a empezar. Bueno, después aprovecho la siguiente intervención de la maestra Gabriela Riva. Nos hacía un esquema, una radiografía de la opinión pública y del por qué votaron como votaron. Hablaba incluso del carro completo. En este fenómeno que se dio del votar por una sola opción política, o bien una sola persona, ¿no existió días después la resaca, o bien hasta dónde le puede dar a estos próximos legisladores el manto protector, por llamarlo así, de la figura de Andrés Manuel López Obrador? Mira, es muy interesante porque cuando nosotros hacíamos las mediciones antes de las elecciones, la gente intuía y sabía que tanto los simpatizantes como los no simpatizantes, bueno, intuía que iba a haber una ganancia de Morena y de López Obrador. Sin embargo, después que nosotros los entrevistamos, vimos que efectivamente había sido mucho mayor de lo que ellos habían esperado. Y me refiero a diferentes niveles socioeconómicos, estados, niveles culturales, etcétera, etcétera. En general, la gente nunca pensó, ni los de Morena que ganaron sus aliados, ni los otros partidos, que iba a ser una ganancia tan abrumadora. Entonces,
lo que pasaba en elecciones, pasa en elecciones anteriores, veíamos que la gente, era muy común que la gente dijera, bueno, ya a la hora de votar, pues yo sé por quién voy a votar para presidente, eso lo tengo claro. Para diputados voy a votar por el otro y para senadores para el otro. ¿Por qué? Porque para no darle tanto poder al partido de mi presidente, o del que va a quedar como presidente. Y hoy fue al revés, pero fue muy claro. Yo creo que el hartazgo era tal a nivel visceral, que la gente fue a votar verdaderamente muy convencida, con mucho coraje. Nos decía, yo ya probé con los otros partidos, yo ya probé con el PRI, ya probé con el PAN, y es la misma cosa. Es una violencia, bueno, oías las noticias ese día o esos días anteriores o durante la campaña, pero cuando entrevistábamos a la gente y hacíamos sesiones de grupo en diferentes lugares, no me tocó estar, por ejemplo, en Tamaulipas, en donde decías, no puede ser posible, la gente decía, llevamos 100 candidatos muertos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? La gente estaba, además de muy enojada, estaba asustada, porque después, estuvimos en muchos grupos y nos decían, hay otro factor que estamos intuyendo. Si hay tantos candidatos asesinados, o sea, esta es lógica popular, no es mi análisis, sino es lo que la gente concluye, que sorprende, pero dice, a ver, mataron a 100 y pico de candidatos y pusieron a otros que estaban seguros que no los iban a matar. ¿Por qué? Porque estaban protegidos por el narco. Entonces, ¿qué está pasando acá? O sea, va a gobernar el narco en cuántos municipios, en cuántos estados. También es ese factor que está ahí metido, y sobre todo después de la resaca que tú decías de la elección, en donde la gente dijo, bueno, nunca pensamos que iban a ganar por tanto, por eso yo voté a todo lo que era, ok. Ya le dimos el mando, ya no va a tener pretexto, que fue lo que pasó cuando fue alcalde en la Ciudad de México, que pues que no podía hacer nada pues porque no lo dejaron, ¿no? Ahorita ya lo que tú hagas lo puedes dejar. Yo creo que es un gran reto, porque es tal el nivel de expectativas. Aquí tengo números de lo que la gente piensa, que las cosas van a mejorar en México, y dices, las expectativas y el ambiente de la gente está demasiado optimista. Les pongo algún ejemplo. En educación, que cuando preguntamos si sabían que él quería echar abajo la reforma educativa, la gran mayoría de la gente no lo sabía. Pero hay una expectativa de mejora en todos los temas. Aquí lo tengo comparado, pero en todos aquí está. Contamos con recursos para enfrentar la violencia y el crimen. Actualmente, menos 14%. A futuro, ¿cómo vamos a estar? 21%. Subió 35 puntos. 35 puntos. Detenemos libertad para movernos sin sentirnos amenazados, andan el día de hoy, menos 3. Y subió a 25. Subió 28 puntos. Tenemos la posibilidad de obtener recursos para cubrir necesidades, hoy, menos 10. Y el próximo año, ¿cómo vamos a estar? En 25. El próximo año creció un 35%. Tenemos la posibilidad de prepararnos para buscar mejores oportunidades de trabajo. Hoy, menos 9. El año entrante, 23. Vamos a estar en 23. Y recibimos buen trato, y esto es muy interesante, por parte de las autoridades y de otros ciudadanos. Andamos en menos 15. Y el año entrante vamos a estar en 22. Las expectativas están subiendo 37 puntos. Entonces, estamos
Yo creo que definitivamente, bueno, sabemos, y el que va a mandar es Andrés Manuel, yo también coincido, pero yo creo que va a tener mucho la presión y va a empezar a ver estas mediciones y va a tener la presión también de la gente, porque él es una persona que quiere estar bien con la gente, que quiere tener empatía, que busca constantemente la empatía, la retroalimentación y la buena imagen. Entonces yo creo que ese factor va a jugar, pero mientras las expectativas son más altas y mientras se espera más, también la caída es muy fuerte. Cuando quedó Peña, por ejemplo, el estado de ánimo andaba en 36, 36 es un nivel bajo, y sin embargo en enero subió un poco a 42 y fue la calificación que tenía más alta. Hoy Andrés Manuel empezó con 61 puntos, con 61, empezó muy alto, y él está gobernando ya desde que quedó. Él sí está en una actitud mucho más activa, haciendo cosas, no como Peña, que se esperó y tuvo un perfil más bajo. Entonces yo sí creo que va a ser Andrés Manuel, pero yo creo que va a estar pendiente de lo que la gente le va a empezar a reclamar y a muy corto plazo. Muy bien. Maestra, antes de culminar su intervención, me gustaría preguntarle, ¿qué pasó con la opinión pública para que hablábamos con José Woldenberg en una ocasión, nos decía, Morena parece ser el paraguas que aglutina lo mismo a priistas, panistas, perredistas y de todas las corrientes habidas y por haber de esta tromba? ¿Qué pasó con la opinión pública que no se dio cuenta que esos personajes que venían de otras opciones políticas, al final del día eran esos mismos políticos de quienes criticaban que no trabajaban, que se ponían a sí mismos sueldos muy altos, o que incluso no empezaron a dilucidar en las boletas nombres tan cuestionados como Napoleón Gómez Urrutia? Fue tan fuerte, por un lado, el hartazgo y el encabronamiento generalizado de la población, por un lado, y por otro lado, la figura de la persona de Andrés Manuel fue mucho más fuerte que la del partido, por ejemplo. El partido es él, la gente votó por él. No, habían muy pocos personajes que resultaban relevantes en la campaña. Empezaron los jóvenes, por ejemplo, a tener una buena relación con Tatiana Cloutier, por ejemplo, que tuvo una buena identificación, pero eran sobre todo en redes sociales, medimos muchas veces, no tanto en Facebook, que la gente es un poco más tranquila, pero en Twitter, por ejemplo, los PGBots estaban muy organizados, estaban muy radicalizados, e incluso ahorita que ya ganaron, siguen en campaña, siguen atacando con fuerza y con mucha furia a alguien que de repente opina sobre algo, cualquier asunto político. Si nosotros ahorita decimos algo que no le gusta a algún ¿cómo era? Peje zombie, o Amlover, o peje zombies, o peje bots, o lo que ustedes quieran, pero si osamos decir algo en contra, y ese es otro asunto que a mí me preocupa, porque la ciudadanía sigue, bueno, los Amlovers verdaderamente son Amlovers, son fanáticos. Entonces ves redes sociales y ves los twitters y la gente sigue contestando con mucha pasión e incluso muy agresivamente en contra de alguien que ose decir algo de su líder, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue más fuerte el personaje y fue tan fuerte la figura y la persona y también coordinada la campaña, porque también hay que decirlo, la campaña fue muy bien coordinada en redes sociales, fue la mejor campaña,
salían inmediatamente todos con una misma narrativa, una narrativa muy estructurada, y aparte toda la campaña fue para la persona, fue en función de Andrés Manuel. Entonces la gente no votó por Morena, no votó por el partido, sí votó por el cambio, pero el cambio era él, y realmente la gente votó por la persona, por Andrés Manuel. Entonces cuando cuestionábamos o decíamos, bueno, ¿qué pasa con el Bester o que con Urrutia? Creo que el que más ruido hizo, o el que más les dolió realmente fue cuando... No estoy haciendo el señor de la... Bartlett fue el que realmente más les pegó, porque Bartlett era el que había hecho el fraude, el que había, que para la gente era lo que tenía la gente más en su top of mind. Nestora, Napoleón Gómez Urrutia, tal vez la maestra es más conocida, pero todos estos personajes eran conocidos en el círculo más especializado, en el circulito, digamos, de los que saben más. Pero la gente, por ejemplo, Bartlett sí le pegó, porque ahí dijeron, ay, ¿qué está pasando con esto? Ya no le creo que si llegan y se vuelven los, de repente, morenistas o cercanos a Andrés Manuel, pues ya se vuelven santos y se vuelven vírgenes. Es un poco difícil. Pero justo como decíamos hace un momento, aún con la declaración del doctor Luis Estrada, no hemos terminado este coloquio, como con la designación de Manuel Bartlett no ha terminado, ni siquiera ha empezado el sexenio, entonces habrá que ver. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con el doctor Rafael Estrada. Si no llevo mal el conteo, vamos hasta este momento 2-1, puede ser, o 2-0, que en esta mesa ya aseguran o ya respondieron a la pregunta de cómo y quién va a gobernar el Congreso de la Unión, y dicen que es Andrés Manuel López Obrador. Doctor, entonces, ¿seremos incrédulos ante esta declaración que hizo el presidente ya electo en el Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación, cuando decía, no seré el poder de los poderes? Entonces, ¿dónde queda el Congreso? ¿Dónde quedan los otros partidos? ¿Dónde quedan los otros contrapesos? Sí, yo no quiero ser ingenuo, simplemente hay que pensar en lo que pasó en la Ciudad de México cuando fue gobernada por Andrés Manuel, y ustedes piensen que esa fue probablemente, es más, hasta el momento, la última elección cerrada entre él y Santiago Krill, de la última elección que se cerró para la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Y después el PRI y Acción Nacional prácticamente desaparecieron del mapa electoral. Es un escenario que es viable, insisto, no quisiera ser ingenuo. Pero por otro lado, el presidente electo también es una persona con una sensibilidad de comunicación política enorme. Aquí hay dos grandes expertos, no voy a estar hablando. Como dice Mafalda, no voy a mencionar los terrones de azúcar en frente de Fidel Castro, ¿verdad? Pero es cierto que conoce muy bien el tema simbólico. De hecho, yo diría que, para utilizar lo que ha mencionado Gabriela, pues Manuel Bartlett es un símbolo de determinadas cosas para una generación muy específica, que es la nuestra, la generación de 1988, ¿no? Los que vivimos, actuamos, estuvimos ahí. Tatiana Gutiérrez tenía 23 años, ¿no? Es un dato muy interesante, pero pues representa muy poco para las nuevas generaciones. No hemos hablado, quizá por una excesiva elegancia o amabilidad propiciada por el propio presidente electo, no hemos hablado suficientemente, creo yo, de la enorme diatriba que el resultado de julio representa para el peñismo, cualquier cosa que eso pueda significar, para la administración del presidente Peña Nieto, pero también para los personajes más allegados a él, que no están en el movimiento. Entonces, a la pregunta, ¿quién va a gobernar el Congreso? Me parece que Luis tiene absolutamente toda la razón, de momento. Pero
Por eso empezaba yo por la presidencia de la mesa directiva, que es un asunto que suele dejarse de lado. El valor del símbolo de aquel que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores presida durante un buen lapso de tiempo, que probablemente se extienda a toda la legislatura, por lo menos un año, no creo que vaya a haber excesivas concesiones a los partidos minoritarios para que se haga rotativa la presidencia de la mesa. Puede ser, pero me sorprendería mucho. Y contrario a lo que muchos piensan, los personajes más cercanos a López Obrador, que tienen conciencia de este simbolismo, saben que aparecer en las fotos de medio sexenio o de todo el sexenio, en el caso del presidente del Senado, puede ser de un valor excepcional para dar el salto definitivo a lo que antes se conocía como la grande y que probablemente volvamos a conocer como la grande. Esto es algo que no hemos visto desde el año 97. Tiene Luis Estrada toda la razón. En un país de una cierta normalidad democrática y con un sistema electoral más o menos razonable, un presidente con el 53% de los votos es un presidente medianamente fuerte, vamos a decirlo así. No es un presidente todopoderoso, ni mucho menos. Y aquí, por la forma en que está confeccionado nuestro diseño en las cámaras, esta hibridez de representación mayoritaria y representación proporcional, que al fin y al cabo a nadie deja suficientemente contento, que sirvió, tú comenzabas bien ello otra vez por el año 76, quizás sirvió, y solo digo quizá, con la reforma Reyes Herodes del 77 para abrir las cámaras a la oposición, o la Cámara de Diputados a la oposición. Después vino esa reforma incomprensible al Senado de la República, que sigue haciendo muchísimo ruido, de la lista nacional de representación plurinominal, pero en fin, finalmente no tenemos una representación claramente proporcional en cuanto al número de votos de los partidos. Ya citó Luis el caso del Partido Encuentro Social, a mí me parece de escándalo. O sea, realmente si uno lo analiza fríamente, ¿cómo es posible que un partido que pierde el registro nacional vaya a tener una representación muy importante en la Cámara Nacional por excelencia? Bueno, pues son estos aspectos de la hibridez de nuestro sistema. Yo, contrario a lo que muchos piensan, no soy un partidario de la desaparición de los diputados plurinominales. Al contrario, creo que deberíamos avanzar hacia una proporcionalidad más directa. Quizá ya es tiempo de que nos vayamos olvidando de esa idea romántica de los diputados de mayoría como representantes y gestores de los intereses de su distrito, porque eso no ha pasado en nuestra transición, es la verdad. Es más, ha sido pretexto para el bochornoso espectáculo de los moches. Quizá ya podríamos empezar a pensar en una proporcionalidad más pura, si no exacta, sí muy bien delineada y distribuida en las cinco circunscripciones plurinominales. Doctor, perdón que le interrumpa. Si no hubiesen existido las figuras de los plurinominales, tal y como lo pidió en determinado momento algún partido político, ahorita prácticamente no podríamos ni hablar de un contrapeso en el Congreso. No, ¿Cómo hubiese quedado? Básicamente, tengo por ahí el dato, no sé si es exactísimo, pero creo que el PRI ganó en 5 distritos uninominales de los 300 del país. O sea, imagínense ustedes, yo sé que es el sueño de muchos desde que nacimos, pero ustedes imagínense una Cámara de Diputados con 5 diputados priistas, ¿no? Lo que hubiera representado en términos de mayoría relativa un triunfo absoluto uninominal de Morena es, ya, yo no te diría de pronóstico reservado, ya el pronóstico estaría clarísimo en cuanto a la recomposición del régimen hegemónico en el país. No se preocupen, o sea, finalmente pasó, ¿no? No se llamaba Andrés Manuel López Obrador, se llamaba Plutarco Elías Calles, pero pasó. Y luego fueron 70 años. Así es que yo sí estoy de acuerdo, no hay que llamar a la ingenuidad, pero también hay que repensar con mucha claridad los esquemas de representación, el arreglo entre los poderes, la forma en que entendemos el simbolismo. Yo no sé si el presidente de la República vaya a querer o no tener un presidente de la Cámara de Diputados, un presidente del Senado de la República que lo acompañe en todos los actos públicos. Ya saben nada más cómo somos, el día del compadre, el día del abejorro, el día de la miel, en todos los actos públicos de los próximos 6 años. Me sorprendería, ¿no? Sí sé que los políticos más hábiles de su círculo cercano, con todas las excepciones y evidentes excepciones, van a querer estar ahí. Saben lo que va a representar eso en términos de simbología política.
Yo no podría creer que, por ejemplo, un Ricardo Monreal no tenga idea de que por ahí van a avanzar muchísimas de las determinaciones que se tomen en los siguientes años. E insisto en el ejemplo, Vianney, de la Ciudad de México. ¿Cómo será la elección del 2024? ¿Se la va a llevar de calle o no el movimiento de restauración, regeneración y renovación nacional? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rafael Estrada. Y continuamos con el doctor Luis Estrada, quien, por cierto, él trae la conformación del Congreso, y no existirían estas llamadas escaños plurinominales, que, haciendo referencia a lo que decía la doctora Gabriela, pues sí, siempre han sido tachados de los que ni ganan votos, ni hacen nada, pero sí cobran. Gracias. Bueno, ya todos van a ganar menos que el presidente. Yo creo que parte de la pregunta respecto de decir, bueno, gobierna o gobernará el Congreso el líder del partido o del movimiento en este caso, dadas las condiciones institucionales o las reglas que existen. Creo que decirlo es describir muy bien qué es lo que sucedería en el futuro inmediato, pero también es recordar que eso no necesariamente es algo que se vaya a quedar estático durante los 6 años del mandato del presidente López Obrador. Es cierto que a Andrés Manuel le gusta gobernar a la antigüita. Hay varios momentos y decisiones que ha tomado en estos días y que se han anunciado en los medios de comunicación respecto de cuál es el estilo, los personajes de los que se rodea. Me llama mucho la atención la poca rotación de élites o de grupos que acompañan a López Obrador. Uno esperaría, después de 18 años de estar fuera del poder o buscando el poder y no obteniéndolo, pues que llegaran nuevos cuadros y que llegaran nuevas voces y que llegaran nuevos perfiles. Y es justo lo contrario, estamos regresando a los 80s, a los 70s, ¿no? Quizás la serie de Luis Miguel era un propedéutico para que nos fuéramos acostumbrando a todo esto, ¿no? Existe, es cierto, como decía Gabriela hace un momento, una cierta especie de luna de miel con el presidente electo. Y normalmente estas lunas de miel duran, pues, por lo menos un año entrado el mandato. Pero va en función de esa luna de miel, por lo regular siempre crece 25-30% el porcentaje de voto, crece a la aprobación que se obtiene del presidente. Es decir, no sería sorpresa que viéramos que el presidente López Obrador arranca su mandato con un 70% de aprobación, que por cierto es muy parecido a lo que en su momento casi alcanza Fox y que, por ejemplo, alcanzó muy rápido, se lo gastó Mancera, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, entonces, esa luna de miel dura solamente unos meses al inicio del mandato y se desgasta rápidamente. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué va a pasar en la elección intermedia de 2021? Siempre el partido del presidente, y esto solo ha tenido 2 excepciones en México, una es la elección intermedia de Carlos Salinas, y el otro, curiosamente, es la elección de Enrique Peña Nieto. El partido del presidente siempre obtiene menos votos que los que obtuvo en la elección presidencial, es decir, un fin de la luna de miel. Y ese fin de la luna de miel se da por diferentes circunstancias, puede ser el desgaste, puede ser muchas cosas. Supongo que, como bien dice Rafael, el presidente electo va a buscar mantener a toda costa, manipulando, convenciendo, persuadiendo, en fin, como ustedes lo quieran definir, a la opinión pública para que esa percepción se mantenga lo suficientemente alto y ese porcentaje no caiga, pero va a ser prácticamente imposible que eso suceda. Veremos. Pero en realidad, lo que define la elección de 2021 y el poder que tenga López Obrador en el Congreso a partir de la segunda mitad de su mandato no tiene tanto que ver con lo que sucede en sus primeros 3 años, sino lo que suceda después de que él termine su mandato. ¿Y a qué me refiero con eso? Si estamos diciendo que gobierna la antigüita, bueno, pues el juego del tapado
y de la sucesión de Andrés Manuel López Obrador es, me parece, la pregunta más importante que se están haciendo varios y que ya están empezando a especular. A mí me llamó mucho la atención que durante toda la campaña ningún medio de comunicación, ningún periodista, nadie le preguntó ¿a quién ves como sucesor tuyo del proyecto? ¿A quién? Obviamente quizá no se hubiera comprometido, como sabemos que es su estilo, pero independientemente de eso, nos podría dar una idea de cuál es el futuro que ve el propio López Obrador respecto de su movimiento, porque no es el partido el que lo postuló, él creó ese partido para ser postulado. Entonces, ¿quién es el que sigue? Presidente 2024, presidente Bejarano, presidente Monreal, presidente Bartlett, presidenta Tatiana, ¿quién? ¿Cómo va a jugar López Obrador la sucesión de 2024 que arranca ya y que obviamente define en buena medida cómo se comportarán los actores políticos y que también sabemos que muchos provenientes del PRD, que no es necesariamente un partido que se caracterizó en su momento, en las épocas de López Obrador, por ser un partido disciplinado, por ser un partido respetuoso de las diferentes fracciones al interior del partido, pues va a replicarse ese modelo, puede replicarse ese modelo de fricciones, de combate, de diferencias que generen inestabilidad. Morena está como una coalición al interior de diferentes fracciones que vienen de diferentes partidos, no solo del PRD, sino también de partidos de la izquierda muy vieja, del PRI, del PAN, en fin, una mezcla, un poco como el proto-PRI, ¿no?, de su momento. Y ahora, ¿cómo va a manejar al PES, que lo necesita para tener estas mayorías en los congresos, en las reformas, que va a buscar, y también en el Senado? Quiero nada más enseñarles un par de gráficas. ¿Cuál es la composición? Esta es la composición del Congreso por partido. Aquí no estamos sumando por coalición, pero si sumamos PT y PES, bueno, pues claramente la coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador tiene la mayoría para modificar leyes. En términos del Senado es igual. Y, sobre todo, aquí hay algo claro: los congresos locales, las gubernaturas es algo muy diferente del 94, que es lo que hablaba. Esto me parece que lo sabe Andrés Manuel López Obrador, y ahí es donde entran estos coordinadores estatales al quite, ¿no? Donde ya advirtieron a los gobernadores que si quieren audiencia por el presidente López Obrador, tiene que pasar primero por la oficina de los coordinadores estatales. Un modelo, pues no es nuevo en México. Carlos Salinas lo usó con los delegados de CESOL en los 80s y fue muy criticado precisamente por los amigos de López Obrador. Y bueno, ya se te vas un poco más. Y las legislaturas locales, bueno, pues sí, es cierto, repito, Andrés Manuel tiene lo necesario para modificar y tiene el control sobre todos y cada uno de sus legisladores, especialmente por esta cuestión que hablaba de reelección, de ausencia de reelección, de liderazgo de partido y de mayoría en cámaras y en legislaturas locales. Entonces, si estamos pensando cuál es la duración de esta luna de miel entre Andrés Manuel López Obrador y la opinión pública, pero sobre todo la fuerza que tenga al interior de su gobierno debido a la preponderancia que tiene Morena en ambas cámaras y el control que pueda tener de ellos, me parece que la elección intermedia de 2021 es clave para entender cuál es el futuro de lo que se le vendrá a López Obrador, y pues me parece, yo pensaría que ya debería estar pensando en la noche. Entonces, doctor, viendo cómo es un poco el panorama en los recientes días, que veíamos por ahí dos liderazgos ya tratando de asumir la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, me refiero a Martí Batres y Ricardo Monreal. Veíamos, yo ofrezco 500 millones de pesos de austeridad y la otra persona ofrecía 700 millones. O sea, en un momento era como, ¿quién da más? Ante estos atisbos ya
de querer asomar, de salir en la foto, como se decía en el argot priista. ¿Puede ser entonces desde el Congreso el contrapeso de Andrés Manuel López Obrador, la propia gente de su partido, que bien o esté en desacuerdo o se desespere ante la falta de escenario? Yo creo que Andrés Manuel ha sabido controlar a sus huestes muy bien. Si no, no hubiera llegado a tener y a formar un partido después de tanto tiempo y sobre todo a que todo el mundo se alineara de esta forma. Es interesante ver que muchos de ellos son priistas viejos que saben de disciplina, pero muchos no. Entonces, al observar que los medios de comunicación son una herramienta para apalancarse respecto a las decisiones del presidente, pues me parece que es una apuesta arriesgada. Creo que Andrés Manuel permite el abuso de los medios de comunicación cuando es benéfico para él y cuando él mismo lo va dirigiendo y lo controla. Pero si alguien más de su séquito, llámese todos los diputados, todos los senadores, todos los legisladores locales, los presidentes municipales, se mueve demasiado, me parece que puede sufrir las consecuencias de quedarse fuera del reparto. Yo pensaría que todos se disciplinarán, repito, por lo menos un rato, lo que dura luna de miel, un año, quizá dos, pero pues está en la esencia de cada uno de estos liderazgos, el tratar de moverse por su propio camino. Y pues veremos cómo es que López Obrador lidia con cada uno de estos personajes. Justo el tuit que ahora se ha vuelto una de las herramientas de este tipo de personajes, en su momento, o bueno, todavía hoy, Donald Trump y ahora Andrés Manuel López Obrador, puso justo una fotografía de una reunión que tuvo con Monreal y puso en el tuit, me reuní con Ricardo Monreal, considerado como posible líder de la bancada. Es decir, o sea, públicamente está jugando todo el tiempo al tapado en todos los puestos. Y me parece que eso, bueno, pues eventualmente pues, es su estilo. Yo no creo que en un país tan complejo como México, que necesita tantas cosas, eso sea lo que guíe la discusión política, pero bueno, pues veremos también un poco cómo México no es el nivel de discusión, el nivel de información, los medios de comunicación no son lo que en algún momento le tocó a Andrés Manuel lidiar. Estamos mucho más informados, hay mucha mayor discusión y creo que en esa parte pues va a ser complicado para él mantener un ritmo de ese tipo de especulación permanente durante 6 años. Doctora Gabriela, aprovechando su conocimiento en opinión pública, ante esa verticalidad que se pudiera dar tanto de comunicación política, de toma de decisiones, ¿esta verticalidad hasta qué punto es soportada, podría ser soportada por la sociedad mexicana? Yo creo que la gente está viendo en este momento verticalidad en general en la mayoría de los políticos. Una comunicación muy vertical, muy de arriba para abajo, muy de yo soy el que sé y tú eres el ignorante que no sabes, o sea, yo voy a hacer lo que yo debo hacer, pero a mí qué me importa tú. La gente lo está sintiendo muy vertical. Sin embargo, yo creo que la magia de López Obrador, yo creo que es un mago a la hora de la comunicación y yo creo que que ha sido muy hábil. Él tiene una intuición natural y tiene una intuición de ver qué es lo que la gente necesita oír, qué es lo que la gente necesita saber, estar cercano a la gente, por ejemplo. Entonces yo creo que esa verticalidad se puede vestir de horizontalidad. Entonces, a ver, con una buena comunicación de él personalmente, ahorita a veces la gente lo ve como muy cercano y con una comunicación horizontal, o sea, no lo ve vertical. Podemos estar nosotros hablando de verticalidad y de un solo poder y del poder de los poderes, pero aquí lo interesante va a ser cómo lo percibe
la gran mayoría de la gente. Hay símbolos, y tú hablabas de los símbolos, y es un mago con los símbolos. Por ejemplo, ahorita acaba de hacer un viaje, va jalando su maletita, la maletita, y se fue en la línea aérea más económica, y a la par, en algún tuit vio que salía él con su maletita, y algún otro presidente en su superavión presidencial, ¿no? O la primera dama en París. Entonces, yo siento que eso todo él lo intuye, lo percibe y lo sabe manejar. Yo creo que todos estos años que ha estado conociendo y platicando a la gente, a mí que me ha tocado ir a los 32 estados y platicando y viendo a la gente, yo digo, obviamente, este señor sí sabe, sí ha estado con la gente, sí la entiende. Entonces, yo creo que él puede ser muy autoritario y tener un poder hegemónico, directo, intransigente con su equipo, y hablando ahorita de la Cámara, pues también con la Cámara, pero si la gente empieza a ver signos que le digan que, como decías tú hace un ratito que habías leído y como lo vimos todos, la votación fue contra la corrupción y por la impunidad, en contra de la impunidad. Está clarísimo. Si el presidente no empieza a dar signos claros de que está cercano a la gente y de que está de que está en contra de la corrupción, de que está siendo honesto, de que su equipo está siendo honesto y él está verdaderamente castigando, porque esta es otra cosa. La gente, cuando evaluábamos lo del perdón, era muy cuestionable porque el perdón a los líderes de algún cártel que habían hecho mucho bien en ciertas comunidades, porque fuimos a verlo directamente, la gente decía, claro que sí, nosotros con este señor andábamos bien, y la iglesia y la escuela y todo. Eso sí, cuando decías, no, espera, contra todos estos que secuestraron, que mataron, que vinieron a hacer aquí desastres, pues hay que darles castigo. Y la gente está ávida de castigo. Y la gente quiere ver varias cabezas, o quiere ver gente en la cárcel, o quiere ver qué va a hacer este señor, que es el maestro de los símbolos, para mantener a la gente contenta y para que la gente sienta que su voto sirvió para algo, porque finalmente salió a votar en contra de la corrupción, porque veíamos, progreso, economía, bueno, muchas cosas, pero el principal era contra la corrupción. Entonces sí tienen que empezar a verse signos, y si yo creo que es tan hábil y tan bueno en ese sentido, que vas a ver cómo manejarlo, por lo menos al principio. Aunque se traiga a los otros con un autoritarismo, el que tú quieras, si la gente ve resultados, va a estar contenta. ¿Le da para las intermedias, las elecciones? Yo creo que sí, solo sí responde al tema más importante, que es la corrupción. Si la gente viene, hay algo que ahorita en la Cámara han hecho muy mal, y es la comunicación. No han comunicado qué es lo que hacen. La gente no sabe. Entonces la gente dice, pues aquí no se hace nada. Y encima cobran estos cabrones, pues no se vale. Entonces, ahorita, si empieza la Cámara a tener una comunicación mucho más sencilla, mucho más abierta, si los senadores y los diputados salen a la calle y están en su colonia y visitan a la gente y efectivamente ven lo que la gente quiere y necesita, porque ningún diputado ni ningún senador lo hace hasta el día de hoy, o en la percepción, tal vez habrá alguno que lo haga, entonces yo creo que sí le va a alcanzar. Yo creo que si da señales de que está atacando de raíz la corrupción en el Senado, hablando de la Cámara, en el Senado y en la Cámara de Diputados, si realmente se ve que se acaba con ese dispendio y se empieza a comunicar
que están siendo diferentes, que están trabajando. Vamos, con que se sepa y veamos, o que la gente vea, que van a trabajar todos los días como todos los que estamos aquí, que van a sus horas de trabajo y que cobran y que... A ver, solo con eso, de veras, y yo creo que él está pensándolo así de simple, de presencia. Y yo, pues espero que los ponga a trabajar y que los deje, ya no les deje la cartera abierta, que es lo que espera la gente, lo que esperamos todos. Entonces, que los veamos como servidores, era algo que nos pedía la gente concretamente, como servidores, como empleados públicos, y que les quitan su salario. Aquí lo tengo entre comillas. Y entonces hay una frase de una señora que dice: hay esperanza de que se vuelvan del estilo del nuevo presidente, porque esperamos que se vuelvan de su estilo. ¿Y cómo es su estilo? Pues es cercano a la gente, es discreto, es honesto, no roba, no es ladrón. Entonces la gente espera, no importa cómo. Por eso yo digo, yo creo que tal vez su equipo lo puede resentir más, ese autoritarismo, o las cúpulas más de arriba, pero yo creo que la gente, se empieza a ver signos de mejora en ese sentido. Sí, puede ser que llegue fácil a la mitad. Muy bien. Doctor Rafael Estrada, hace unos momentos hablábamos del papel que va a jugar el Congreso de la Unión en este nuevo gobierno, pero también el papel que el propio Movimiento de Regeneración Nacional va a jugar en este nuevo gobierno. ¿Qué papel van a jugar los otros partidos políticos al interior del Congreso de la Unión? Y haciendo alusión a esta editorial fulminante que vimos durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, es que no entienden. ¿Podría aplicar la misma cuando vemos a un ex jefe de gobierno de la Ciudad de México postulado por el PAN, pero que va a coordinar la bancada del PRD, y también a un secretario de Gobernación que fue muy criticado por la fuga de un capo, que va a coordinar también el que hasta hace unos años era el partido hegemónico? ¿No entienden? ¿Cuál va a ser su papel en este nuevo Congreso? Yo quisiera volver un poquito bien a eso, sobre el tema de la elección intermedia. Precisamente por cómo están los dos grandes partidos históricos del siglo XX mexicano, del siglo XXI, completamente tocados tras el resultado de la elección del 2018. Y yo creo, contestando muy sinceramente a tu pregunta, que hay 3, 4, 5, 6 casitos de la presente administración que son oro puro 6 meses antes de la elección de 2021 para desviar la atención del electorado respecto de cualesquiera crisis que puedan presentarse en ese momento. ¿Cuáles casos? Bueno, todos los conocemos, ¿no? Casos muy mal investigados en materia de derechos humanos, casos muy mal tratados en materia de combate a la corrupción, lo que hemos visto de la nueva generación de gobernadores priistas que se dijo al principio de la administración y que están prácticamente todos en la piqueta de los acusados. En fin, podemos seguir aquí toda la tarde mencionando asuntos que en términos de comunicación política para una persona con las habilidades de López Obrador pues son, insisto, oro puro al momento de enfrentar una crisis, ¿no? Y bueno, vamos a los casos arquetípicos, eso pasó en Venezuela, eso pasó en Bolivia, sí, y también pasó en Argentina, y también pasó en Brasil, y también pasa en Italia, también pasa en Bélgica, también pasa en España. Esos asuntos mal gestionados, tarde que temprano, terminan estallando sobre los responsables de su encauzamiento en un momento dado. Eso podemos estar seguros, de nueva cuenta, de que no debemos ser ingenuos. Y yo lo que veo es una falta total de lectura adecuada del signo de los tiempos, al menos en Acción Nacional. El aplauso que recibió el ex candidato presidencial de la coalición por México al frente en el Consejo Nacional de Acción Nacional el fin de semana pasado, pues muestra eso, lo que decía The Economist y que tú citabas muy bien, ¿no? No entienden que no entienden estos cuates, ¿no?
Yo tampoco llamo a ninguna cacería de brujas, ni que metan a nadie, ni lo cuelguen de ninguna piqueta, pero lo que sí creo es que tiene que haber tantita serenidad a la hora de analizar los resultados y ser completamente objetivos. Y no estar pasando eso con el gran partido de la derecha mexicana, y esto también puede representar un pronóstico pues reservadísimo a la hora de la recomposición del sistema presidencial mexicano. Del antiguo partido hegemónico pues ya mejor ni hablamos, porque ni siquiera como voz en las cámaras del Congreso es necesario, y yo creo que algo que deberíamos analizar con mucho detenimiento es el papel que va a jugar Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Pues porque está dirigido por un capitán de barco que es un viejísimo lobo de mar, que se la sabe de todas, que sabe que sus 30 votos en la Cámara de Diputados son oro puro para la reforma constitucional, que va a vender muy caro su amor, ¿no? Que a nadie le cuenta nada a Dante Delgado, ¿no? Así como a Dante Alighieri nadie le contaba nada de los círculos del infierno, tampoco a Dante Delgado, no necesita un Virgilio que lo lleve por ahí, ha estado algunas veces y conoce las rutas. Por otro lado, pues tampoco hemos hablado lo suficiente de lo que Luis Estrada subrayaba, la elección consecutiva de los diputados y de los senadores, que se va a dar por primera vez en el caso de los senadores en 2024, en el caso de los diputados en 2021, podría significar el inicio, que no hemos visto desde el año 1933, en que se reformó la Constitución del 17 para prohibirla, el inicio de carreras políticas independientes de lo que el liderazgo natural del partido hegemónico señala. O sea, tú que platicabas con el maestro Woldenberg, ¿no? Él lo ha dicho con mucha claridad, pues de lo que se trató con esa reforma es de que todo candidato al Congreso en el año 30 y tantos tuviera que ser palomeado por el presidente para que nadie se moviera si quería salir en la foto, ¿no? Como dijo el clásico. Ya íbamos a experimentar por fin, después de muchas luchas de muchísimos, en el año 66 estuvo a punto de aprobarse la contrarreforma para que volviera a haber reelección consecutiva de legisladores, y algo pasó en el Senado, alguna llamada del presidente Díaz Ordaz o de su secretario de Gobernación, don Luis Echeverría, que detuvo esa votación, aun cuando el PRI en Cámara de Diputados había votado a favor. Bueno, es evidente, es un signo muy claro de presidencialismo hegemónico, yo creo que patológico, el que no se puedan reelegir las élites legislativas consecutivamente. Y hoy por hoy, el Movimiento de Regeneración Nacional tiene la posibilidad, con sus aliados, incluyendo Movimiento Ciudadano eventualmente, o quizá el PRI, de modificar la Constitución para ir atrás con la reelección consecutiva de legisladores. Y entonces, pues otra vez, ¿para qué hablamos de pronósticos reservados si no son reservados? Si ya sabemos para dónde iría el asunto, ¿no? Así es que, así como no llamamos a la ingenuidad, tampoco nos demos a la sorpresa, ¿no? Habíamos reformado la Constitución para que eventualmente hubiera un gobierno de coalición. Hace unos meses estábamos discutiendo eso, pues ya ni quien hable del gobierno de coalición, porque sería un contrasentido, pero sí se quedó en la Constitución un precepto que señala que hoy por hoy el Senado de la República, como encargado de la política exterior, tiene que ratificar al candidato a canciller. Es decir, tú que citabas al senador Mancera, pues va a tener que votar a favor o en contra del canciller Ebrard, ¿no? Pues por lo menos para el morbo va a ser interesante. Y en el caso de la Secretaría de Hacienda, va a tener que ser ratificado el candidato por la Cámara de Diputados. Evidentemente yo creo que nadie espera que no sean ratificados los dos candidatos nominados por el presidente, pero ahí están los preceptos de juegos y contrapesos en el Congreso. Entonces, a la pregunta original, ¿quién va a gobernar el Congreso, obviamente? ¿No? Que pareciera que le he estado yo sacateando a contestar, y yo me preguntaría, ¿algún día va a gobernar el Congreso este país? ¿Cuántos años más? No lo sé. Es un tema de arreglo institucional y yo insisto de actualización, de ayornamiento de nuestro sistema, que pudo funcionar bien, mal o regular en tiempos del presidente Díaz Ordaz, en tiempos del presidente con los diputados del partido y en tiempos del presidente López Portillo con los diputados plurinominales, pero que hoy claramente está haciendo algo por todos lados.
Si me lo permiten, hay preguntas por parte del público que nos acompaña y posteriormente pasamos a una ronda de conclusiones. Se las leo y quien quiera contestarla es bienvenido. Nos preguntan, ¿cómo serán las prioridades del presupuesto con esta nueva composición del Congreso? Yo creo que ahí vamos a ver, Diana, hay una recomposición otra vez del viejo estilo de las finanzas nacionales que se dirigían, decía Echeverría, desde Los Pinos. Hoy desde Los Pinos va a ser un museo, pero desde el Palacio Nacional. No creo que vaya a haber una vuelta sobre este sistema, insisto, bochornoso por su mala praxis, aunque delineado adecuadamente, a entender, a nivel constitucional y a nivel de ley secundaria, salvo por algunas cositas que valía la pena ajustar, o cosotas, como el tema de las modificaciones que pueden todavía integrar los legisladores en la Cámara Baja al presupuesto de egresos de la Federación, y que implica tanto como que gobiernan sin responsabilidades de gobierno, que fue lo que pasó en los sexenios del presidente Zedillo, del presidente Fox y del presidente Calderón, en menor medida gracias al Pacto por México en el sexenio del presidente Peña Nieto, y que una mala praxis llevó a los bochornosos asuntos de los moches. Yo creo que eso ya no lo vamos a ver, lo cual me parece es una muy buena noticia. Una muy buena noticia es la que nos ha dado Gabriela una y otra vez esta tarde, que la gente votara contra la corrupción. Bueno, habla muy bien. Yo creo que todavía está por escribirse, porque somos muy mezquinos los analistas, está por escribirse un elogio del elector mexicano, ¿no? Me iba yo a poner decimonónico, el elogio del pueblo mexicano. Pues sí, ha transitado 2 veces a la alternancia política por motivos además muy razonables, como combatir la corrupción, después de los espectáculos que hemos visto, y lo ha hecho pacíficamente. Que no esté preocupado tanto por su beneficio en el bolsillo, por el combate a la pobreza, lo cual te habla de una sociedad que lentamente ha ido avanzando cada vez más a percentiles de clase media, digamos, ¿no? Sino por el combate a la corrupción. Es muy buena noticia. Y en el asunto presupuestario, quien hizo la pregunta ha dado en el nodo. Si esto comienza a manejarse bien desde San Lázaro, que es desde donde se tiene que manejar, otro gallo nos va a cantar en los próximos años, ¿no? Leo la pregunta de Arturo Hernández, que va dirigida al doctor Luis Estrada. Dice usted que al tener mayoría en ambas cámaras pueden modificar las leyes en todo momento. Algunos analistas aseguran que de cámaras sin mayoría emanan mejores reformas para bien de los mexicanos. Su opinión al respecto. Bueno, si entiendo bien la pregunta es que ¿es necesario o no es necesaria la mayoría para poder generar las leyes que benefician más? Yo creo que la agenda de López Obrador está cantada desde hace muchos años, y yo creo que lo que en ese sentido va a mantener la luna de miel con su electorado, con su base, es que sí las va a cumplir, y no necesita más que lo que tiene en el Congreso y las mayorías de las legislaturas locales, que también las tiene. Entonces, si cuenta con los elementos necesarios, me parece que va a poder modificarlo a como él quiere. Me parece que si hay alguna ley que se frene o que haya un cambio de último minuto respecto a lo que haya discutido en campaña durante tantos años, va a obedecer más a acuerdos de élite que a decisiones de la gente. Y, por supuesto, va a ser muy interesante ver no solo el uso de las mayorías, sino su herramienta legislativa favorita, que es el referéndum y estas cuestiones de mano alzada y de llamadas telefónicas y todo para decir, el aeropuerto ya está primero en la fila para saber si se elige de esa forma o no, en donde sabemos que hay muchos problemas en términos de la autoselección de los participantes y las preferencias, en fin. Creo que en todo caso, si López Obrador en todo caso, si López Obrador no contara con esas mayorías en las cámaras, él va a impulsar su agenda de otras formas,
y pues ya lo vimos en la Ciudad de México y ya advirtió que lo va a hacer también a nivel federal. Por cierto, Arturo Hernández nos manda saludos desde Alemania. Les manda saludos desde Alemania. Continuamos con la pregunta de Víctor. Exacto. Continúo con la pregunta de Víctor Kahn. Más allá de la percepción ciudadana, ¿qué tan saludable o peligroso para la democracia del país es el control total que tendrá Andrés Manuel López Obrador? Yo creo mucho en el nuevo ciudadano mexicano, en el empoderamiento del ciudadano mexicano, que no es el mismo que hace 6 años. Definitivamente, nosotros lo tenemos muy medido, no lo estoy nada más diciendo así porque sí. Nosotros hicimos un estudio muy grande que empezó hace 6 años y lo hemos venido actualizando y tallereando. Y realmente el ciudadano está mucho más activo, mucho más empoderado en redes sociales, no solo en redes sociales, los más jóvenes que son los que están más en las redes sociales, aunque no solo los jóvenes, también hay muchos baby boomers y abuelos metidos durísimo en las redes sociales. Hemos visto ciudadanos mucho más proactivos, mucho más proactivos. Una buena forma, tú la traducías muy bonito y muy bien. Yo creo que la gente con mucha tranquilidad, con sangre fría, fue y votó. Nosotros tuvimos sesiones de gente que no era de Morena, que no era simpatizante de Andrés Manuel, sino del PAN o del PRI, y fue a votar por Andrés Manuel, porque tenía el mismo hartazgo, porque dijo, yo sé que si gana muy bien este señor, va a poder cambiar las cosas, ojalá que cambien, pero hemos visto en el pasado que no se ha podido. Entonces, yo sí creo, para mí no, personalmente, vería muy peligroso un presidencialismo, un absolutismo, una dictadura, que muchas veces dijeron que el PRI era una dictadura perfecta, si se recuerdan. Pero yo creo que hoy no se puede dar. Yo sí confío y siento y veo que los mexicanos están mucho más informados y sobre todo que están mucho más proactivos. Que si ven que las cosas no empiezan a funcionar, sí se le van a echar encima. Y va a venir de abajo para arriba. No creo yo que son los líderes de opinión y la gente, sino creo yo que la presión puede darse de abajo para arriba. Entonces, por eso estaría yo mucho más tranquila. Dan Varela pregunta, mientras las fuerzas políticas siguen lamentando sus derrotas y con base en el contexto que se prevé, ¿es posible que la sociedad civil enarbole cierta bandera de oposición o contrapeso? Bueno, construyendo en lo que acaba de mencionar Gabriela, sí, sin duda la sociedad mexicana hoy es la más informada de la historia, la más participativa de la historia, y me parece también que, bueno, pues derivado de tantos años de régimen hegemónico, un partido y todo lo que se experimentó con el PRI, la visualización de la participación política deja de ser la votación y ya, para otras formas, que es de alguna propiciado por nuevos instrumentos, principalmente me parece la interacción de las redes sociales para ciertos segmentos de la población y el electorado. Yo creo que también la fuerza de las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, es la más fuerte en la historia de México, y muchas de esas organizaciones están alineadas en lo que el diagnóstico tanto del presidente electo como del electorado que votó por él, y incluso diría yo de los medios de comunicación respecto a lo que sucede hoy en México. Entonces, está por supuesto ver qué tanto estas organizaciones, una vez que ya se consiguió el objetivo de llevar a una figura distinta al modelo que se había presentado por tantos años en México, una vez que ya ganó, bueno, pues ver si mantienen ese activismo y si realmente
pueden ser lo suficientemente críticas con este nuevo gobierno, de la misma forma que fueron críticas con los gobiernos anteriores. Creo que vimos, sobre todo en la transición, en la alternancia, entre el PAN y el regreso del PRI, cómo muchas organizaciones y sobre todo los medios de comunicación cambiaron y matizaron lo que tanto criticaron del gobierno de Felipe Calderón con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, en seguridad. Hay muchas razones que se puede discutir respecto de por qué se dejó de hablar de ese tema o no. Entre ellas, pues claramente no era un tema prioritario de comunicación del gobierno del presidente Peña, como lo fue del gobierno del presidente Calderón, pero los medios, de llegar a un nivel incluso de tener, por ejemplo, esta cuestión de un pacto por la publicación de información relacionada con la violencia, hoy ese pacto está completamente olvidado y nadie respeta lo que se acordó en algún momento, un evento faraónico, Televisa, TV Azteca y muchos otros medios de comunicación. Bueno, pues eso ya está en el olvido. Y la violencia se mantuvo igual o peor que en el sexenio previo. Entonces, esa es una forma de ver cómo organizaciones, medios de comunicación, ciudadanía, pues mantiene ese mismo ritmo de crítica, de observación, de monitoreo respecto a este nuevo gobierno, independientemente de que estemos en un periodo de luna de miel, porque pues lo demás que pueda proponer el presidente electo, independientemente que pueda ser factible o no en el corto plazo, pues me parece que tiene que estar sujeto permanentemente a las organizaciones de la sociedad civil. Completamente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa con la Fiscalía General de la Nación. Ahí están las mesas, ahí están participando los colectivos de la organización de las organizaciones de la sociedad civil, el colectivo Fiscalía que sirva, hasta donde sabemos el gobierno del presidente López Obrador está dispuesto a hacerle caso a las conclusiones de esas mesas. Yo me esperaría a ver cómo queda diseñada. Esa es la piedra de toque del régimen constitucional y de lo que vamos a ver en los próximos años. ¿Cómo queda diseñada la Fiscalía? Si la autonomía va en serio o si va a ser otro ejercicio de gatoparrismo a los que nos tiene tan acostumbrados el régimen mexicano, ¿no? Perdón, doctor, ¿y no también será una prueba precisamente para las organizaciones de la sociedad civil para ver qué tanto fungirán o no de contrapeso? Así es, sin duda, ¿no? No hay quien, decía el general Obregón, quien aguante un cañonazo de 50,000 pesos. Yo diría, no hay quien aguante un cañonazo de 50,000 fotos con el líder máximo, definiendo el futuro del país, ¿no? Vamos a ver qué tan sólidas son las organizaciones. Yo tengo confianza, lo han dicho muy bien Gabriela y sí tengo confianza, y además he estado haciendo muchos paralelismos históricos que son equivocados, porque finalmente ni en época de Porfirio Díaz, ni en época de Plutarco Elías Calles, ni en época de Carlos Salinas vivíamos una democracia electoral como la que vivimos hoy, y las cosas pueden revertirse o confirmarse si van marchando bien en la elección intermedia, salvo que verdaderamente ocurra un cataclismo contra nuestro sistema electoral, que yo francamente no veo en el corto plazo. Y por último, los cuestionamientos que voy a tomar como pretexto para que cada uno haga sus conclusiones, porque precisamente nos regresan al cuestionamiento original, son las preguntas de Efraín Gómez. Pero entonces, ¿quién va a gobernar? ¿Los ciudadanos a través del Congreso? ¿López Obrador a través del Congreso? ¿O el Congreso de manera concreta? Me gustaría que cada uno, a partir de estas preguntas de Efraín Gómez, nos diera sus conclusiones. Yo creo que López Obrador a través del Congreso. Pero López Obrador a través del Congreso, pero sí siento que va a estar pendiente de la opinión y de la reacción de ellos. Yo creo que era lo que te decía hace un momento, que sí vamos a tener el contrapeso. Nosotros medimos, hicimos una mención muy grande
y clasificamos a los diferentes tipos de mexicanos. Unos nombres que les dan los semióticos, que son el mexicano residual, que es el que está en la tradición, poco activo, mucho más receptivo, que le gusta que le resuelvan los problemas y que le gusta que le den despensas. Después el mexicano que está en medio, y el mexicano emergente, que es el mexicano que está con ideas fuera de la caja, que está proactivo, que está participando, que está informándose, etc. Y cuando fuimos a medir y a ver los números, resulta que el residual de muchos gobernadores, el gobernador que no lo podía creer, porque a nivel nacional es el 16 al 19% de la población, cosa que los políticos tenían totalmente fuera de su vista, porque ellos pensaban que realmente México estaba formado por una sociedad muy tradicional y pues, no llegan al 20%. Los dominantes, que son los que están con el status quo, los que se mueven y quieren estar más tranquilos, y los que protestan de todo, y seguramente son muchos los bots y los que están peleando y protestando en los tweets, que es la gran mayoría, como en todos los países del mundo. Pero la gran sorpresa fue que hay países europeos o países tercermundistas que tienen un 3% de emergentes, un 4%, 5%. A nosotros nos salió 20 a 22% de mexicanos emergentes. Eso es oro molido. Son los mexicanos que quieren nuevas formas de comunicación, nuevas formas de hacer las cosas, hasta de comunicación. Cuando digo comunicación, desde el comercial del jabón para lavar la ropa, desde las telenovelas que decían, a ver, ¿cómo es posible que sigamos viendo estas pinches telenovelas de Televisa en donde la niña se casa con el dueño de la casa? Ya salió Netflix, entonces pues a la tele le salió el Uber, igual que a todos, pues el Uber o el Airbnb, o en fin. Esos son los mexicanos que yo espero que de veras estén, y son los que están moviendo y van a mover a México. Son los chavos estos que empezaban a hacer, que para el terremoto sacaron ¿cómo era que se llamaba? El que corroboraba si eran ciertas o eran falsas las noticias del terremoto. En fin, se organizaron inmediatamente y salieron a la calle, y son los que están al tanto y se están informando, y no solo están hablando, están haciendo cosas. Entonces, sí hay un porcentaje muy alto de mexicanos emergentes. De hecho hicimos un libro, se llama México Rifado, porque son los rifados. Ellos nos decían, a ver, ya pasó la época de los chingones, porque los chingones es el que se chinga al otro, el que pasa encima, y el que le dice al papá, no, tú chingate al otro, vas a jugar fútbol, no, el corazón, chingate. Y ahora me decían los chavos, estos jóvenes, no, nosotros somos rifados, nosotros podemos crecer juntos, podemos hacer una empresa juntos, no me tengo yo que joder al de al lado, sino podemos salir todos juntos y apoyarnos, porque necesitamos el equipo. Entonces yo confío mucho en esos mexicanos rifados, emergentes, que son los que la mayoría son jóvenes, que nos van a hacer pensar y que van a poner frenos y que se van a quejar y van a estar encima y friega si se hacen cosas que no se deben hacer. Doctor Rafael. Y sin embargo, para tristeza mía y de nuestro querido anfitrión Francisco Parra, el centro delantero arquetípico del Club América, que no es propiamente un rifado, va a ser gobernador del estado de Morelos, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema de los relevos generacionales hay que irlo encauzando desde otros puntos de vista. A ver, yo voy a poner un ejemplo porque la pregunta de Efraín me parece estupenda, y es el famoso Sistema Nacional Anticorrupción,
siempre anunciado y jamás aterrizado. Pero este Sistema Nacional Anticorrupción en sus líneas maestras, tiene que ver con un gobierno del Congreso, o por lo menos con matices parlamentarios a un sistema presidencial muy hegemónico del que ya hemos hablado toda la tarde. ¿En qué sentido? No, por ejemplo, los órganos internos de control de las dependencias y de los órganos constitucionales autónomos, como será la Fiscalía, como es el Banco de México, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenderán a tener un canal de comunicación, cuando no un canal de jerarquía respecto de la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué tal se comportan. Había una pregunta en términos presupuestarios también, qué tal se comporta en este gobierno de la lucha contra la corrupción la Cámara Baja. Ahí tendrá mucho menos que decir el Ejecutivo, aunque parece ser que la tendencia es que la Secretaría de la Función Pública recupere una serie de atribuciones que tiene o que ha venido teniendo tradicionalmente desde aquella famosa Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del presidente de la Madrid. Bueno, y está también un órgano constitucional autónomo en materia de responsabilidades de los servidores públicos, en responsabilidades administrativas, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ya no depende más del Ejecutivo. Por eso les digo que hay una serie de composiciones de nuestro juego político que ya no son las mismas del viejo régimen hegemónico y autoritario. Y está el tema de las responsabilidades penales de los servidores públicos en delitos que hoy por hoy se han tipificado en un subgrupo conocido como delitos de hechos relacionados con la corrupción, que es la famosa Fiscalía Anticorrupción, que tampoco hemos visto aterrizar. Bueno, todo este conjunto nos habla mucho de la pregunta de Efraín, y por ahí sí veo que si las reglas se mantienen como hasta el momento parecen delineadas, tendrá que aterrizarse un cierto gobierno del Congreso, que no hemos visto ni en la transición democrática, ni mucho menos antes de ella. Así es que, pues sí, también en ese sentido soy optimista, si es que hay suficientes responsabilidades y los incentivos están bien alineados para lucirse desde el Congreso, El presidente López Obrador va a terminar su primera administración, tampoco seamos ingenuos, a los 70 años aproximadamente, ¿no? Es difícil. Su primera administración. No quiero ser ingenuo porque, en fin, todo puede pasar y más con el poder de reformar la Constitución, ¿sí? Pero es difícil pensar en un mandato consecutivo y es, en consecuencia, mucho más difícil pensar en una eternización en el poder presidencial. Bueno, esto implica que los incentivos están correctamente alineados para ciertos actores que aspirarán a la silla presidencial desde el Congreso. Entonces vamos a ver quién gobierna, de qué cueros salen más correctos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Yo creo que tengo una visión un poco más pesimista respecto de la fuerza que puede tener el Congreso versus el presidente. Por supuesto, en un sistema presidencial la legitimidad es dual. La gente vota por el Congreso, por una parte el pueblo vota por el Congreso, pero también el pueblo vota por el presidente. Y ante esta legitimidad dual, quien representa al pueblo es el que gana las vencidas entre los poderes. Por supuesto, creo que cuando se pregunta directamente así, la pregunta de fondo, o quizá la pregunta abstracta de esto es si existe populismo o no. Si el presidente dice que él va a seguir la voluntad del pueblo, este ente abstracto, al cual obedece su mandato, pues entonces estamos hablando de populismo de definición del libro de texto. Mientras el presidente mantenga esta idea del pueblo que respalda su mandato, me parece que entonces va a ser el presidente Andrés Manuel López Obrador que hable la voz del pueblo, y entonces podrá decir que el pueblo gobierna a través suyo. A mí me preocupa esa parte porque cuando hay conflicto respecto a la legitimidad del presidente, la decisión a la que han recurrido otros presidentes es a quedarse con el mandato absoluto y disolver
al otro poder legítimo, que es el Congreso. En buena medida, derivado también de una legitimidad de origen. Este presidente obtuvo una mayoría absoluta, es decir, más del 50%, pero por muchos años se ha repetido la idea de utilizar la segunda vuelta en México, principalmente por los perdedores, en este caso el grupo que rodea a Andrés Manuel López Obrador. Me parece que la fuerza del PAN y el PRI como oposiciones líderes en el Congreso, las oposiciones más fuertes, entre comillas, en el Congreso, una vez que se sientan derrotados y aislados, pueden caer en la tentación de impulsar y de que entonces el grupo de López Obrador también acepte impulsar una segunda vuelta. El problema de la segunda vuelta, muy brevemente, es que la segunda vuelta que queremos poner en México es la segunda vuelta latinoamericana, no la segunda vuelta francesa. Todos pensamos como estos memes de realidad contra, ¿no?, Instagram y la realidad. Pensamos en la segunda vuelta francesa, pero en realidad obtenemos la segunda vuelta latinoamericana en un solo factor. La segunda vuelta francesa es, primero se elige al presidente en 2 rondas, y ya una vez con presidente no solo electo, presidente ya en funciones, entonces hay elección de Congreso, y entonces ya el electorado tiene toda la información necesaria respecto de quién es el presidente para saber si lo apoya o no con una mayoría. El problema de la segunda vuelta latinoamericana es que el día de la elección de primera vuelta para presidente, en todos los países de Latinoamérica donde hay segunda vuelta y donde de la idea que se quiere copiar para el caso mexicano, el día de la elección de la primera vuelta a presidente es el mismo día de la elección para Congreso. Entonces, normalmente el número de candidatos que se presentan a competir es más de 15, a veces 20, y cada uno con una fuerza política propia. Y, como ya dijimos, 80% de la gente vota igual todas las boletas, entonces acaba teniendo el presidente electo, no importa que gane la segunda vuelta con el 99% y sea el presidente más legítimo de la historia de la humanidad, acaba teniendo un Congreso igual que el resultado de la primera vuelta. Si pasó a la primera vuelta con 25%, su partido tendrá una fuerza de 25% en el Congreso, y se fragmenta el Congreso, no se unifica. Entonces, si es difícil, y ya lo hemos visto, gobernar con 8 partidos, con 5 partidos, con 7, gobernar con 25 lleva a casos extremos en donde la legitimidad del presidente representando al pueblo se pone en unas vencidas con la legitimidad del Congreso y los acaba disolviendo. Ejemplos de esos claros: en Brasil, Collor de Mello; en Ecuador, Bucaram; en Perú, Fujimori, y otros intentos de inestabilidad gracias a un mecanismo de segunda vuelta. Ojalá y no caigamos en esta situación por exagerar la voluntad del pueblo, y sobre todo que el presidente represente esa voluntad del pueblo, o diga representar esa voluntad del pueblo, con tal de hacer a un lado lo que en su momento pudiera presentarse como un Congreso fuerte vis-a-vis el Ejecutivo. Gracias. Muy bien, pues con esto damos terminado esta mesa del día de hoy. Les agradecemos mucho su participación, por supuesto su presencia, y también agradecemos al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ahí en redes sociales también están al pendiente de la próxima mesa del seminario de análisis, que si no me recuerdo es dentro de 15 días. El doctor Francisco Parra nos dará los detalles. Sí, muchas gracias. Gracias a toda la mesa, la verdad muy interesante. Siguiendo un poquito con lo que comentaba mi amigo Rafa Estrada, hubiese preferido a lo mejor a Jorge Campos, de gobernador de Guerrero, ¿no? Pues así, entre Pumas nos entendemos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la asistencia, y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Yo creo que es bastante interesante lo que aquí el día de hoy se expuso. Creo que hay muchas cosas que son unas incógnitas, otras que, como bien reiteraba Rafa, creo que no son de pronósticos reservados, sino más bien de pronósticos ya dictados. Pero bueno, vamos a ver cómo empieza este nuevo camino que hemos decidido los mexicanos tomar.
con todo respeto a la voluntad popular y respeto, obviamente, obvio y más viniendo de una casa como la Fundación Ortega Gasset, en un contexto plural y de libertades. Así que les agradezco muchísimo a la mesa del día de hoy. Les vamos a entregar un pequeño reconocimiento, que es humildemente un diploma, con constancia de nuestro agradecimiento a su participación. El primero es para Gabriela Riva. Muchas gracias, Gabriela, por asistir y participar. Yo creo que hay una cuestión que está ahí pendiente todavía, pero ahorita la comento. Bueno, también a Luis Estrada. Luis, encantado de que hayas estado con nosotros el día de hoy, muy interesante. Rafael Estrada también, por favor. Muchas gracias, Rafael. Y siempre la excelente e inteligente moderación de una periodista siempre comprometida por estar ofreciendo a la opinión pública testimonios de los actores políticos, que es Dianey Fernández. Muchas gracias, Dianey. Ya más un poco comentar, y además porque estoy con las próximas mesas que vamos a tener. Yo creo que también hay temas ahí pendientes que están hay en la tradición mexicana una espiral reformista de la ley electoral. Veremos si en esta ocasión, casi siempre las leyes electorales se hacían para curarse las heridas de los partidos después de todas las heridas obtenidas en la contienda electoral. Ahora no va a haber ese incentivo seguramente por parte de Morena en ese aspecto. A lo mejor lo tendrá en otros, sí, que será importante también estar muy atentos. Así que, por un lado, y luego por otro lado también ante esta presidencia fuerte, no diría yo hegemónica, sino fuerte, fortalecida, cuál va a ser el papel de los estados, los congresos locales, los mandatarios, la CONAGUA, en fin, otros actores importantes. De ahí que nuestra próxima mesa del próximo 23 de agosto sea ese federalismo electoral, en el intento de saber qué ha pasado en los estados, qué rol van a jugar los congresos locales, qué rol van a jugar los gobernadores, y también, como bien decían aquí, qué rol van a tener los ciudadanos de esos estados, porque luego a veces nos centramos mucho en el ciudadano de la Ciudad de México y su entorno. Posteriormente vamos a tener en la mesa del día 6 de septiembre sobre la reforma electoral, de si será necesaria y si es necesaria, hacia dónde tendría que ir, hacia esa reforma de una segunda vuelta electoral, bien la modificación de la representación proporcional o no, hacerla más perfectible o cercana a una representación más real, o a lo mejor un sistema como el alemán, que es mitad y mitad, ¿no? De RP y distritos uninominales. Y luego finalmente vamos a concluir ya por allá por finales de septiembre con una mesa más grande que va a abordar la Agenda México, que vamos a tratar de que los ponentes nos platiquen cuáles serán los principales retos que va a enfrentar el nuevo gobierno. Reiterarles el agradecimiento nuevamente a la mesa, a Silvia Molina, presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, siempre por la generosidad y siempre por recibirnos siempre de manera muy calurosa y afectuosa aquí en este recinto tan bonito que es el Foro Castalia. A todos nuevamente muchas gracias y los esperamos en nuevas convocatorias. Buenas noches.